consultada en la página de la sociedad. Así que le cedemos la palabra a la doctora. Muchas gracias a la sociedad por esta presentación y por la invitación para compartir con ustedes sobre este tema que es interesante hoy en día. Pues sí, para los que no me conocen, pues es uno de mis áreas de trabajo, es precisamente la respuesta inmune por radiación, pero no específicamente la respuesta que vamos a ver hoy en día, sino mi trabajo experimental es la respuesta inmunológica a dosis altas. Y bueno, recientemente, pues, gracias a mis estudiantes y a toda la situación del COVID, pues me he adentrado un poquito más en este tema que es bastante novedoso y que, pues, nos atañe a todos hoy en día, ¿no? Que es esto del coronavirus. Pues muchas gracias a la sociedad de nuevo por hacer este tipo de seminarios, en especial a la comisión. Entonces voy a compartir mi pantalla, me dicen si se ve bien, si todo bien. Bueno, pues vamos a comenzar a platicar un poquito sobre este tema de radioterapia y respuesta inmune y si puede o no, o cómo va la cosa de si se puede usar para pacientes con COVID-19, ¿no? En particular. Pues bueno, voy a empezar platicando un poquito sobre el sistema inmunológico rápidamente para que podamos entrar en materia. Como todos sabemos, pues el sistema inmunológico es el que nos protege de toda cosa, bicho, o daño externo que ocurra en nuestro cuerpo. Y existen varias células del sistema inmunológico que están relacionadas con esta respuesta, como las que vemos aquí, que son los linfocitos, que tenemos linfocitos B y T y los natural killers. Y estos van a ser, como vamos a ver más adelante, muy importantes para una respuesta que vamos a llamar específica. Y luego tenemos otro tipo de células del sistema inmunológico que son, digamos, más burdas, vamos a ver más adelante, que van a ser los mastocitos y todos los que tienen que ver con los monocitos, que también pueden ser células dendríticas o macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Entonces, si alguno pues no está familiarizado con esto, seguramente se ha hecho una biometría hemática y a veces salen estas cuentas de estas células que nos dan una idea de cómo está el sistema inmunológico funcionando en nuestro cuerpo. Y dependiendo del tipo de intruso, pues se van a propiciar la proliferación de uno o de otro tipo celular en particular. Entonces, estos que están acá, principalmente, van a ser los efectores de una respuesta que vamos a llamar innata, y estos van a ser una respuesta más específica o adaptativa, como vamos a ver ahorita. Entonces, en esta gráfica se ve lo que les acabo de platicar. Entonces, hay células que constituyen la inmunidad innata y células que vamos a llamar adaptativa y tienen mecanismos muy diferentes de reacción. Por ejemplo, vamos a ver que en el caso de la adaptativa, un fagocito o un macrófago que está activado para comerse bichos va a necesitar de otra célula que vamos a llamar linfocito para ser activada y poderse comer al bicho. En el caso de la innata, no, directamente van sobre lo que sea, ¿no? Bueno, sobre ciertos patrones que son comunes a todos los bichos y no es tan específica. Entonces, bueno, ¿qué diferencia hay entre esto de la innata y la adaptativa? Bueno, rápidamente, la innata pues no es adaptativa, ahorita vamos a ver qué significa eso de adaptativa, pero es como, digamos, el primer frente de la guerra, ¿no? O sea, mandas a atacar, ¿no? A los soldados que van a la primera línea de respuesta y pues esos van con todo, contra todo, no son nada específicos, o sea, si se encuentran algo que es raro o que no es mío, atacan, ¿no? Y entonces por eso decimos que no es específica. Otra cosa importante es que esta respuesta pues no tiene memoria, es decir, no se va a acordar de a quién atacó, o sea, él ataca a lo que sea, ¿no? Y tampoco va a haber expansión clonal. Esto quiere decir que este número de células no va a empezar a proliferar mucho debido a que se necesitan más, ¿no? O sea, siempre van a estar más o menos los mismos tipos de células. Y estos mecanismos de defensa son antes de que yo me infecte, o sea, antes de que realmente empiece a producir, por ejemplo, más virus o proliferación bacteriana, estos van a ser los mecanismos de rápida respuesta. Y estos mecanismos de rápida respuesta se dan a través de sustancias, que es lo que vamos a llamar como humoral, respuesta humoral, que normalmente son lisocimas. Vamos a conocer otro tipo de citocinas que se llaman interferones, que vamos a ver mucho en la parte de COVID, y otras que vamos a conocer como el complemento. Pero bueno, para los que no están familiarizados con estos términos, no se preocupen. El chiste es que tengan la idea clara de cómo es esta parte de la respuesta de la inmunidad innata.
Las células, como ya habíamos mencionado, que se encargan de este tipo en particular de respuesta, van a ser unos que vamos a llamar los natural killers, los neutrófilos, los macrófagos, los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos, que ya habíamos visto en el dibujo anterior, que se encargan precisamente de este tipo de inmunidad. Luego vamos a tener la inmunidad adaptativa, o también se llama adquirida. Y esta va a ser la segunda línea de respuesta ante cualquier bicho, cosa rara que quiera entrar a nuestro cuerpo. Es como, digamos, ya los servicios de inteligencia, ¿no? Es como el FBI o la CIA, ¿no? Que en vez de atacar así a lo que se mueva, ¿no? Van a ir a averiguar quién es el responsable del desastre y lo van a asesinar. O sea, va a ser una respuesta específica. Y esa es más o menos la analogía que podemos hacer. Por eso decimos que es una segunda línea de respuesta y por lo tanto es una respuesta que va a tardar más en darse porque pues necesita más trabajo, ¿no? De identificación o de reconocimiento de quién es el que está generando este daño que está ocurriendo, ¿no? Y por eso decimos que se basa en mecanismos de adaptación a la infección y los dos tipos de células que se encargan de este tipo de respuesta inmunológica cuando hay algún bicho es linfocitos T y B. Estos reconocimiento va a depender de cosas mucho más complejas, como eventos genéticos y de crecimiento celular. O sea, estos linfocitos tienen su centro de entrenamiento, por así decirlo, como su edificio del FBI, y ahí van a ocurrir ciertos eventos genéticos y van a ir tras en particular, tras un agente patógeno en particular. O sea, van a estar entrenados para atacar a fulanito de tal, le dan la foto y ve tras él, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que ocurre, pero a nivel genético con este tipo celular. Y en general, este tipo de respuesta sí va a tener memoria, es decir, después de que ya identificaron quién es el responsable, va a haber memorias y aunque ya el responsable ya esté muerto, si aparece alguien igual o del mismo tipo, pues entonces yo ya sé quién es y ya sé cómo atacarlo. Y también va a ocurrir lo que dice aquí, que es expansión clonal y eso se refiere a que vamos a tener proliferación. Entonces yo lo que voy a hacer es entrenar a más agentes, ¿no? Para que todos vayan a hacer este tipo de servicios de inteligencia, ¿no? Y entonces, bueno, algo también importante es que cada célula va a responder a un tipo de antígeno. Antígeno vamos a llamar a esta parte como del bicho que puedo reconocer y cada célula, digamos, cada célula que se entrenó, ¿no? En estas oficinas de entrenamiento especializado de inteligencia, solo va a reconocer a un tipo de bicho en particular, ¿no? Y entonces, por eso si este bicho aumenta, pues entonces necesito tener una expansión clonal o replicación de estos agentes especializados, ¿no? Entonces, bueno, esto sería como a grandes rasgos un poquito cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Em, la inmunidad adaptativa, ¿no? Tiene dos formas, ¿no? Esta adaptativa o específica que vamos a platicar, va a estar mediada tanto por células, ¿no? Parecido a la inmunidad innata, y también por sustancias producidas por ciertos tipos de células. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar respuesta y adaptativa mediada por células? Pues a que la célula es la que ataca, ¿ok? Entonces sería como lucha cuerpo a cuerpo, y entonces en este caso van a ser un tipo de linfocitos T, que vamos a llamar CD8, que ayudados por los linfocitos CD4, van a atacar en específico y es cuerpo a cuerpo y van a fagocitar. Y normalmente esto es para atacar bichos que están ya dentro de una célula, o sea, que la célula ya está infectada y entonces yo reconozco que hay algo mal y el linfocito ataca. Después tenemos la respuesta que llamamos humoral. Esta es mediada por los linfocitos B y los linfocitos B lo que hacen es disparar a distancia, ¿no? Entonces, esto no es lucha cuerpo a cuerpo, sino lo que van a hacer es producir anticuerpos, que van a ser sustancias que van a marcar las células infectadas, en este caso puede ser para fagocitosis, o las van a neutralizar, o sea, evitar que sigan infectando. Y esto principalmente sirve para eliminar los microbios que todavía no están dentro de la célula o algunas toxinas. También en la parte de la respuesta inmunológica tenemos lo que conocemos como inflamación. Hoy vamos a hablar justamente de qué es esto de inflamación. Inflamación se le llama como a una respuesta inmunológica, digamos, masiva, ¿no? O a gran escala, orquestada por estas células que mencionamos antes, que causa una cadena de reacciones que es como orquestar
pues todos los mecanismos de defensa contra un enemigo grande, ¿no? Y entonces, una de las cosas que ocurre en la inflamación, lo vamos a mencionar más adelante, por eso quise ponerlo aquí, es la migración celular. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo inflamación en una zona localizada porque el bicho entró, por ejemplo, por mis vías urinarias, pues entonces yo necesito que los batallones lleguen a mis vías urinarias, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues es por vía sanguínea. Y entonces, durante la inflamación se va a aumentar la migración celular hacia las vías. Y todo esto se hace, pues obviamente no hay silbato que diga, oiga, véngase para acá, sino se hace con sustancias que vamos a llamar quimiosinas, que van a hacer, que son estas que aparecen aquí, que van a llamar a las células del torrente sanguíneo. Y además las citocinas que van a activar a las células para que se pongan en señal de ataque y van a aumentar también cierta proliferación de ciertas células. Y estas sustancias, citocinas y quimiosinas, van a ser muy importantes, como vamos a ver más adelante, en la parte de COVID. Y entonces, lo que ocurre es que las células del sistema inmune se necesitan pegar a la pared de los vasos sanguíneos y salirse al tejido. Y a veces también se sale fluido, y por eso decimos que la inflamación está acompañado con edema, que es este aumento de líquido, que en el caso de los pulmones con COVID también ocurre, aumenta el líquido en los intersticios alveolares. Y entonces, esta migración pues se da gracias a estas citocinas. Entonces, la pared de aquí está el vaso sanguíneo, está la sangre circulando y van muy felices y de pronto hay una llamada de auxilio gracias a las quimiosinas y las células se pegan al endotelio vascular, se abre y las células pueden migrar a la zona en donde son requeridas. Bueno, todo esto suena muy bonito, pero ¿qué tiene que ver con la radiación ionizante? Bueno, pues es muy interesante porque aunque esta es una respuesta diseñada pues para bichos, ¿no? Para virus y bacterias, gérmenes, patógenos, también es una respuesta que se ha observado a la radiación. Y entonces esto es muy, muy interesante porque podemos decir que si yo recibo radiación, puedo tener una respuesta inflamatoria de este tipo, o sea, una respuesta de mi sistema inmunológico. ¿Y por qué se ve afectado el sistema inmunológico? Bueno, como vemos en este diagrama, ¿no? La mayoría conocemos que la radiación ionizante, pues lo que hace es matar células, ¿no? ¿Cómo hace eso? Pues la radiación ionizante lo que hace es dañar el DNA, y generar rupturas de doble cadena de DNA y como el daño pues es terrible, ¿no? Es como un disparo en el cerebro, como yo les digo a mis alumnos, pues ya está muy difícil de recuperar. A lo mejor si la bala te pasó rozando el DNA, pues a lo mejor sí se repara, pero si el daño es irreversible, pues no hay más que hacer, más que muerte celular, ¿no? Y entonces ese es el mecanismo que más se ha descrito y la razón por la cual utilizamos radiación pues para tratar tumores, ¿no? Lo que queremos es matar células. Pero bueno, la radiación no solamente llega al núcleo, la radiación también llega a todas las estructuras celulares, incluso al medio extracelular, y lo que genera la radiación ionizante, en particular, que es la que usamos en radioterapia, es generar radicales libres, ¿no? Entonces, la radiación lo que hace es rompe enlaces de moléculas y se generan especies reactivas, principalmente de oxígeno y del agua, y estas especies reactivas lo que hacen es pues, empezar a romper moléculas importantes de la célula, como proteínas y algunas otras. Entonces, esto puede ser pues muy grave para la célula y también llevar a la muerte celular. Entonces, esto pues es uno de los mecanismos más conocidos, ¿no? Como les decía, ¿no? Hay muerte celular ya sea por daño directo o indirecto de la célula, y esto hace pues que podamos tener un tratamiento adecuado porque en el caso de la radioterapia pues queremos matar células tumorales, ¿no? Pero resulta que las células también pueden tener una respuesta de tipo inflamatorio, ya sean células normales o tumorales, se puede generar inflamación. Entonces, esto se ha descrito ampliamente y como les decía, es mi área principal de investigación, es la respuesta inflamatoria enfocada principalmente al sistema nervioso central. Entonces, justamente, ¿qué es lo que pasa con la inflamación? Pues muy parecido a lo que pasa con un patógeno extraño, ¿no? Pero en este caso no hay ningún bicho, sino simplemente fue el daño producido por radiación, pero se ha visto que va a haber un incremento en las citocinas proinflamatorias, estas citocinas que van a orquestar esta respuesta contra un patógeno, pero en este caso, como les decía, no hay un patógeno como tal, pero sí hay un daño celular. Y va a haber muchas, eh,
moléculas asociadas. Una, por ejemplo, es la interleucina 1 beta, el TNF-alfa, que son citocinas que vamos a llamar proinflamatorias, que son algunas de las que estudiamos por acá. Y también, por ejemplo, la ciclooxigenasa 2, la prostaglandina 2, o sea, en general una serie de sustancias que se van a producir en cualquier parte del cuerpo, bueno, también el sistema nervioso central, que es lo que más estudiamos aquí en el Hospital de Neurología. ¿Y cómo es la escala del tiempo de esto? Bueno, en realidad la inflamación ocurre muy rápido después de la exposición a la radiación. Esta es una tablita, pues más o menos que habla de la escala temporal en segundos, minutos, horas, días y meses. Y bueno, aquí vemos que la inflamación se puede presentar del orden de horas después de la exposición a radiación. Aparece aquí inflamación por citocina, aumento de citocinas y moléculas de adhesión, que son estas moléculas que decíamos que hacen que las células del sistema inmunológico se adhieran al endotelio vascular para que puedan migrar a los tejidos donde lo necesitan. ¿Y qué esta inflamación, qué me puede pasar? Bueno, pues muchas cosas. Muchos de los efectos agudos asociados con la radioterapia, por ejemplo, así como algunos efectos tardíos, no todos, están relacionados con la inflamación. Por ejemplo, los efectos agudos, pues todos terminan en itis, ¿no? Estos que están aquí, dermatitis, mucositis, cistitis, proctitis, dependiendo de en dónde me den la radioterapia. Y pues todos estos tienen que ver con un proceso inflamatorio debido a la exposición a la radiación. Entonces, sí es algo común que la radiación produzca inflamación. Este es otro ejemplo de cómo la radiación produce inflamación. Este es un trabajo que hicimos nosotros sobre la inflamación en el cerebro, cómo se presenta un día después de la radiación. Aquí este marcador verde es una interleucina 1 beta, marcador proinflamatorio en el tejido cerebral, y vemos como 30 días sigue presente. O sea, es una inflamación que puede no solamente ser aguda, sino puede ser también crónica y estar asociado con efectos tardíos a la radiación. En este caso, puse esta gráfica de otro estudio en donde se ve que la combinación de dosis de radiación, digamos, como estas, parecidas, vamos a llamarles altas, ¿no? Y LPS, el lipopolisacárido, es una sustancia que lo que hace es simular que hay un bicho extraño y genera una respuesta inflamatoria exacerbada. Y entonces, si yo combino un bicho extraño, bueno, este simulador de bicho extraño y radiación, vemos que la cosa empeora muchísimo, ¿no? O sea, este gris es sin bicho, este es otra citocina proinflamatoria que se llama factor de necrosis tumoral alfa o TNF-alfa, y vemos cómo cuando hay bicho y además hay radiación, pues la inflamación se superdispara, o sea, se junta la inflamación del bicho y la inflamación de la radiación. Entonces, las dos cosas juntas aumentan muchísimo este marcador proinflamatorio, como vemos aquí, ¿no? Y entonces esto es después de la radiación y vemos que antes de la inflamación, pues era mucho más bajo, ¿no? El valor, como está en las barras verdes. ¿Y qué pasa con esta inflamación después de la radiación? Bueno, hay esta teoría que proponen Shawe y McBride del péndulo, en donde, bueno, hay etapas después de la radiación en donde hay una inflamación aguda persistente, pero de pronto se resuelve sola gracias a ciertas moléculas que nosotros mismos tenemos autorregulatorias, que son, por ejemplo, la interleucina 10, que vamos a mencionar más adelante, y algunas otras, que pueden hacer que la respuesta se controle, ¿no? Pero en ocasiones, si la inflamación persiste, puede generar, como dice aquí, daño excesivo a los tejidos. Y la inflamación persistente que se sale de control, ¿no? Es como si yo hubiera mandado mi ejército y están ahí durante un año peleando, 2 años, pues evidentemente llega un momento en donde ya se sale de control la situación, ¿no? Y entonces la inflamación prolongada puede generar muchos daños, ya sea debido a la radiación o a cualquier otro patógeno. Entonces, bueno, esto es lo que se ha visto a dosis mayores a 1 Gray. O sea que la radiación puede generar efectos proinflamatorios. Pero resulta que a dosis menores hace todo lo contrario. Y esto es algo que todavía no se entiende por completo, pero eso es lo que ocurre. Entonces, como yo les decía, yo normalmente estoy acostumbrada a radiación, inflamación, y resulta que poquita radiación hace todo lo contrario, ¿no? Y esto, pues como dice aquí, demuestra la complejidad de los sistemas inmunológicos asociados a la exposición a radiación y la inflamación. O sea, todavía hay muchas preguntas al respecto, tanto a la inflamación a dosis altas como a la radiación a dosis bajas, como vamos a ver. Entonces, algo que sí es seguro es que tanto las dosis bajas como las dosis altas están afectando la respuesta inflamatoria. Y como dice aquí, pues todavía hay muchas preguntas al respecto. ¿Qué es lo que se ve a dosis bajas? Pues resulta
que el fenotipo de las células se vuelve antiinflamatorio. O sea, si yo recibo dosis menores a un Gray, los estudios han reportado que favorece la disminución de los niveles de citocinas proinflamatorias. O sea, lo que yo encontré que está aumentada la interleucina 1 beta, pues con dosis bajas pasa lo contrario. Y también se reduce el reclutamiento de leucocitos. Los leucocitos se refiere a linfocitos y macrófagos. Y entonces, bueno, este reclutamiento que decíamos de células del torrente sanguíneo para que participen en esta respuesta, pues también se va a inhibir con dosis bajas. Se inhibe también la interacción de los leucocitos y las células del endotelio vascular, o sea, esta adhesión que platicábamos se reduce con dosis bajas. Por supuesto, la producción de moléculas de adhesión también se reduce, por eso se reduce la interacción. Decíamos que se reduce todas estas citocinas proinflamatorias como las que mostré en la diapositiva pasada, como el factor de necrosis tumoral alfa o el interleucina 1 beta. Y también la radiación a dosis bajas va a inducir la apoptosis de macrófagos y de polimorfonucleares, o sea, de estas células macrófagos que pueden llegar a ser fagocitantes, o sea, comerse los bichos, también los puede disminuir en número. La otra cosa interesante es que va a disminuir los niveles de óxido nítrico y especies reactivas de oxígeno, o sea, hace de ciertos radicales libres y algunas sustancias asociadas, ¿no? Y entonces, bueno, estos son los dos que más se ha reportado que a dosis bajas bajan, es el TNF-alfa y el L1 beta, pero también eh, van a aumentar las que son antiinflamatorias, por ejemplo, el TGF beta 1, que es al revés, ¿no? Y otra de las cosas es que va a aparecer el factor de transcripción que va a favorecer la apoptosis. En este caso aparece en los dos casos, o sea, tanto a dosis altas como a dosis bajas puedo generar apoptosis, pero en este caso particular de dosis bajas va a ser apoptosis de ciertas células en particular. Entonces, bueno, todos estos cambios parece ser que son los que explican que se ha visto que puede funcionar como antiinflamatorio, o sea, dosis menores a 100 centigrados o 1 Gray pueden funcionar como antiinflamatorios y por lo tanto sí se ha propuesto y de hecho se ha hecho para tratar las neumonías, porque como vamos a ver más adelante, la neumonía no es más que un proceso inflamatorio a nivel pulmonar. Entonces, fíjense, en este diagrama se ve mucho la gran diferencia, ¿no? Por cambiar la dosis, ¿no? O sea, si yo tengo dosis bajita, pasan cosas súper diferentes. Y si yo voy subiendo, pasan cosas súper diferentes, ¿no? O sea, los marcadores que se presentan son estas citocinas que yo les decía de la respuesta inmunológica, cambian radicalmente en un caso y en otro. Y entonces aquí el perfil va a ser más antiinflamatorio y aquí va a ser proinflamatorio. Otra de las cosas que cambia es el fenotipo de los macrófagos. O sea, los macrófagos van a hacer lo que les digan, ¿no? Y entonces los macrófagos M1, que son los que se presentan principalmente cuando hay un virus o una bacteria, se encargan pues obviamente de fagocitar y también de estimular y de producir más inflamación para producir más fagocitosis y así. En cambio, el fenotipo M2 de estos macrófagos va a ser antiinflamatorio, va a reparar el tejido y va a generar una inmunosupresión y favorecer la angiogénesis. O sea, estos son como los que llegan ya después de la batalla a reparar, ¿no? Entonces, cuando ya acabamos la batalla, llegan los M2, pero cuando estoy peleando contra el bicho, llegan los M1. Pues así pareciera que las dosis bajas, ¿no? Fuera como después de la batalla y las dosis altas fuera como la guerra en su plenitud. ¿Cuáles son los mecanismos de por qué pasa esto? O sea, ¿por qué a dosis bajas pasa una cosa muy diferente y a dosis altas pasa otra? Bueno, en realidad todavía no se sabe con precisión qué es lo que hace, pero esta es una de las hipótesis más famosas, ¿no? Que es la de Kotler, que dice que a dosis bajas lo que ocurre es que tienes como la dosis perfecta de radicales libres, que lo único que hacen pues va a ser como estimularte, ¿no? O sea, una especie de... O sea, no es una guerra, no te estoy llamando a la guerra, pero sí te estoy molestando tantito para aumentar tu alerta, ¿no? Y entonces lo que se cree es que esta producción baja de radicales libres va a hacer cosas muy diferentes, o sea, va a iniciar mecanismos de tanto de reparación, ¿no? Como de alerta, que no son los mismos que si ya el daño es muy masivo, ¿no? Entonces, en general, eso es lo que se cree, ¿no? Evidentemente, como el daño es muy bajo, y se producen estos poquitos radicales libres, esto va a iniciar esta respuesta aparentemente antiinflamatoria, o esta es la hipótesis. Y entonces más o menos esta es la gráfica que se propuso en el modelo, o sea, si yo tengo bajas dosis, los efectos, aquí están los efectos sobre la salud,
van a ser súper buenos, y si yo tengo una muy alta dosis de radiación, van a ser súper malos. Entonces, ¿esto qué quiere decir en términos de la radioterapia? Bueno, nosotros normalmente cuando estamos tratando un tumor, pues estamos en esta parte de efectos súper malos, ¿no? Porque lo que queremos es matar células tumorales y generar daño celular. Pero a su vez tenemos muchas complicaciones como todas las itis que mencionamos hace rato que tienen que ver con inflamación o procesos inflamatorios. Pero resulta que si yo le bajo mucho la dosis, tengo todo lo contrario y puedo tener efectos positivos en la salud, como se ve en esta gráfica, ¿no? Entonces, ¿dónde está el umbral? Pues eso es todavía no está muy claro, ¿no? O sea, si hay ciertas hipótesis al respecto, pero bueno, como les decía, se cree que tiene que ver con la acumulación de daño o de radicales libres, en su caso. ¿Qué pasa con la neumonía? Bueno, pues evidentemente si la neumonía, como yo les decía, es una inflamación de los pulmones, pues alguien dijo, ¿por qué no les damos radiación, no? En realidad, esto fue hace muchísimos años, ¿no? De hecho, desde que se descubrió la radiación, se empezaron a hacer ciertas aplicaciones con dosis altas, dosis bajas, ¿no? Pero en general, hace más de un siglo, a alguien se le ocurrió tratar las neumonías y ver qué pasaba con la radiación. Desde luego, antes había mucho menos exigencias para los protocolos clínicos y demás, y pues la gente experimentaba con más facilidad. Y principalmente este tipo de neumonías que son intersticiales y atípicas, que son las que se dan en el caso de virus, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos estudios de la época justamente de la influenza española, o sea, viejísimos, en donde personas con neumonía por influenza española fueron expuestos a radiación ionizante para tratar la neumonía. Y resulta que sí hay estudios con dosis bajas que les fue muy bien, ¿no? Por ejemplo, de 1943 trataron sus pacientes con neumonía y disminuyó la fatalidad de los pacientes de 28% a 6%, ¿no? Entonces, en general, este es el artículo original y eran pacientes que no respondían a tratamiento médico, ¿no? Farmacológico de base, y entonces, como no respondían, pues los radiaban y empezaron a ver que respondían muy bien. Y a partir de entonces hubo muchos estudios, principalmente en los años 20, los años 30, los años 40, hubo un boom de estudios relacionados con la aplicación de la neumonía. Después hubo como un silencio de muchísimos años y ya nadie más lo volvió a intentar, ¿no? Fue en el 2013, o sea, no tiene tanto tiempo, que Calabrese hizo una revisión, este estudio de revisión que volvió a traer el tema a actualidad, ¿no? Y entonces dijo, ¿cómo es que la radioterapia se ha usado históricamente para tratar la neumonía? ¿Podríamos usarla hoy en día, no? Y entonces agarró todos los artículos viejitos y los revisó y se dio cuenta que había buenos resultados en el tratamiento de la tosferina, del asma branquial o de la neumonía incluso, ¿no? Y entonces, como dice aquí, tenían buenas tasas de respuesta y resolución de la sintomatología. Entonces, esto fue como un redescubrir, ¿no? El trabajo anterior, que muchas veces así pasa, ¿no? Se quedan ahí en el tintero trabajos muy viejos hasta que alguien los retoma y entonces, pues ya tenemos esta respuesta. A ver, ahí hay un comentario. Alguien dice, no es más probable que tenga que ver con la radiosensibilidad del tipo celular. No, la radiosensibilidad tiene que ver con la proliferación de las células y esta radiosensibilidad se ha visto más que nada a dosis altas. Ya a dosis más bajas, como los mecanismos, como decíamos, cambian mucho, no tiene tanto que ver con la radiosensibilidad. O sea, a lo que me refiero es que un mismo tejido lo puedes tratar con dosis altas y con dosis bajas y la respuesta va a ser muy diferente. Ok, entonces bueno, aquí les decía, fueron 15 estudios los que se recopilaron, estudios viejitos, ¿no? Con 863 casos de neumonía, en este caso era bacteriana, ¿no? Bronconeumonía lobular, pero también, como les decía, viral, intersticial y neumonía típica, y les fue muy bien, ¿no? Mejoraban, se curaban, reducían la mortalidad en general, ¿no? Son 15 estudios diferentes, o sea, son bastantes estudios, ¿no? Y el mecanismo por el cual los rayos X actúan, bueno, lo que se creía, ¿no? O lo que se cree en esta revisión, se propone, es que se genera pues esta respuesta que decíamos antiinflamatoria. Y entonces, al parecer, esta respuesta antiinflamatoria facilita la resolución de la neumonía, ¿no? Entonces, sí, ahí se ve que la inflamación sí es importante porque es lo que te termina matando de neumonía, ¿no? O sea, no tanto el bicho, sino la inflamación que te impide respirar. Y entonces esto sí facilitaba la resolución de la enfermedad. Entonces, bueno, algo importante es que en esta revisión se dan cuenta que el tratamiento es eficaz cuando se administra de 6 a 14 días después de que se instaló la enfermedad.
Ya después, la tasa de éxito se reducía en un 50%. O sea, si el paciente ya tenía mucho tiempo con la neumonía, ¿no? Después de 14 días de que estaba, digamos, enfermo, entonces ya no era tan exitosa la exposición a la radiación. Entonces, la conclusión, obviamente, de esta revisión que fue, pues, les digo, importante, es que la radioterapia a dosis baja sí es un posible tratamiento para la neumonía intersticial, ¿no? Que en este caso es la viral, principalmente cuando se trata en las primeras etapas de la enfermedad. ¿Y qué pasa con el COVID? Bueno, pues a principios de este año supimos que estábamos ante una pandemia. Bueno, apareció los primeros casos del virus SARS-CoV-2 que genera esta enfermedad, ¿no? Que es el COVID-19. Y justamente parte de la fisiopatología de la neumonía, perdón, del COVID-19 es la neumonía grave y lo que llamamos el síndrome respiratorio agudo inducido por coronavirus 2 o el SARS-CoV-2. Y entonces este síndrome respiratorio agudo sí se ha relacionado, o de hecho se han medido en pacientes, con una sobreproducción de citocinas proinflamatorias, las de respuesta temprana, ¿no? Y entonces esto es importante porque es muy parecido pues a las neumonías, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que va a haber una mayor permeabilidad vascular y un alto riesgo de muerte, ¿no? Y entonces esto, ahorita voy a poner un diagramita de más o menos lo que está ocurriendo adentro, ¿no? Y entonces en la mayoría de los pacientes con infección sabemos que el tiempo de incubación del virus más o menos es de 5 días, aunque puede variar de 1 a 14 días. Y sabemos que la mayoría de los pacientes presentan infección leve en el tracto respiratorio, ¿no? Con fiebre el 82%, tos 81%, pero un 14% de estos pacientes tienen un síndrome de dificultad respiratoria aguda o SDRS, ¿no? Y este síndrome de dificultad de respiratoria aguda es mucho más grave y la mortalidad global, ¿no? de los infectados sabemos que es del 1 al 2%, aunque a veces varía, ¿no? Dependiendo de quién haga la estadística. Los pacientes de COVID-19 graves, todos coinciden en que están caracterizados por una cosa que se conoce como de cytokine storm o la tormenta de citocinas. Y entonces este síndrome está caracterizado por esta lluvia de citocinas proinflamatorias que ocurre y que se ve en estos pacientes que son graves. Y por eso, uno de los tratamientos que se está intentando ahorita es precisamente agentes antiinflamatorios que tapen estas citocinas, porque se cree que tienen que ver con la muerte o la mortalidad de estos pacientes. Por ejemplo, ahorita se está probando tocilizumab, ¿no? Que es un anti-IL-6, ¿no? O el receptor de interleucina 1, que se llama Anaquira, y han demostrado cierta eficacia, aunque parcial, ¿no? Contra estos casos, ¿no? De tormenta de citocinas en casos graves. Otra característica importante del COVID es esta aparente inmunodeficiencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que pueden presentar linfopenia, o sea, el conteo linfocitario de estos pacientes que se miden sangre, o sea, el número de linfocitos bajan muchísimo, ¿no? Y entonces, pues sí, esto es importante. En general, bueno, también algo importante es que puede haber presencia de interferón de tipo 1 deteriorado. O sea, el interferón 1 es parte de la respuesta aguda y parece ser que contra los bichos, contra los virus, y parece ser que en estos casos graves no se está dando este tipo de respuesta. Entonces, algo tendrá que ver la gravedad de estos pacientes con esta falta de respuesta de interferón, como vamos a ver más adelante. Entonces, esta lluvia de citocinas es una respuesta hiperinflamatoria, ¿no? Y como dice aquí, presenta desafíos muy importantes y por eso pues hay muchos fármacos experimentales, ¿no? Como los que ya mencionamos. Algo también importante es que el coronavirus se va pues obviamente afectar a cierto tipo celular y los fenómenos inflamatorios pues van a afectar a los órganos que expresan una alta concentración de la enzima convertidora de angiotensina AC2, ¿no? Que es mediante el cual infecta el virus y esto va a ocurrir, o sea que la inflamación no solamente es en los pulmones, sino en corazón, riñones, intestinos y pulmones, o sea, en todas las células que tienen este tipo de fenotipo ACE2, ¿no? Y que pueden generar, que expresan esta alta concentración de enzimas, ¿no? Para convertir. Entonces, y algo importante, ¿no? Los neumocitos alveolares tipo 2 del pulmón son el objetivo principal del virus,
O sea, pese a que todos estos órganos pueden verse afectados. Entonces, el daño a estos tejidos va a iniciar, ¿no? Precisamente va a dañar, bueno, un sistema que se llama de renina-angiotensina-aldosterona, y esto va a generar justamente una inflamación masiva en el tejido pulmonar, a través también de la actividad proinflamatoria de macrófagos y granulocitos. Y esto es lo que se ha visto, que es lo que conduce a este síndrome de daño respiratorio. Ok, entonces, de acuerdo con los datos que tenemos actualmente, los pacientes pues están en tres grupos, ¿no? Están los que leve, ¿no? Que les da el 80% más o menos, y sabemos que son síntomas menores o inespecíficos, ¿no? Los moderados, donde pueden ser que sí tengan neumonía, pero no tienen hipoxia ni la inflamación pues está muy localizada, ¿no? Y después tenemos los graves, que estos son los que más preocupan, ¿no? Donde tienen una hiperinflamación sistémica, y justamente pues aquí ya necesitan manejo con terapia intensiva o puede ser que requieran intubación y el riesgo de desenlace fatal, ¿no? Que decíamos que estos son el 1 al 2% de los casos. Por ahí alguien pregunta que si son estadísticas, estas son estadísticas mundiales porque están basadas en un reporte de la OMS, perdón. A pesar de múltiples intentos, ¿no? Hasta ahorita, aunque ya hay cosas bastante prometedoras, ¿no? Para no espantarnos, ya estamos más cerca, pero hasta ahorita ningún tratamiento ha demostrado ser por completo eficaz para la curación definitiva del SARS-CoV-2. Y bueno, como decíamos, el SARS-CoV-2 puede entrar a cualquier tipo de célula. Por ejemplo, también puede dañar, decíamos, el corazón. Esto es porque todos los vasos sanguíneos en el epitelio vascular también tienen este tipo de receptor AC2 y entonces pues el SARS-CoV-2 también puede inducir la apoptosis o la necrosis de los vasos sanguíneos. Y esto también afecta a los vasos sanguíneos no solo de todo el cuerpo, sino también de los pulmones y a su vez empeora la situación, ¿no? Genera esta producción que decíamos de quimiosinas, que va a aumentar el reclutamiento de muchas células inmunológicas dentro de los pulmones. También tenemos células dendríticas, que ya habíamos mencionado en la primera gráfica, pero bueno, estas células dendríticas son presentadoras de antígenos, o sea, van a, digamos que a agarrar el bicho y presentarlo a los que lo van a eliminar, ¿no? Y estos también van a generar ciertos cambios proinflamatorios cuando se presenta la infección por SARS-CoV-2. Y bueno, también se cree que el SARS-CoV-2, o sea, en sus mecanismos de infección, tiene desarrolladas estrategias para regular negativamente la respuesta de interferón tipo 1, que era lo que yo les decía. O sea, lo normal sería que la respuesta de interferón tipo 1 estuviera presente, y parece ser que el virus la reduce, y esto pues obviamente le da ventaja porque no se elimina el virus tan eficientemente, y también el virus tiene mecanismos que pueden favorecer la apoptosis de las células T, o sea, esta linfopenia que veíamos, o sea, esta pérdida de los linfocitos. Entonces, bueno, este es un diagramita en donde se ve qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Llega el virus, entra, por ejemplo, a las células endoteliales, empieza pues a generar toda una cascada de señalización, ¿no? Y entonces estas células endoteliales, si están en los pulmones, pues van a generar toda esta cascada de citocinas, que para no entrar en mucho detalle, pues van a generar una inflamación y también una infiltración de líquido en el espacio intersticial, y entonces pues ya no puedo respirar, ¿no? O sea, si yo tengo tanta migración, ¿no? De células y de líquido a los espacios intersticiales, ¿no? Que el oxígeno ya no se puede dar el intercambio gaseoso, y si tengo muchos alvéolos pulmonares con esta situación, pues puedo dejar de oxigenar adecuadamente y necesito ser intubado, ¿no? Esto que les decía del interferón 1 sí se ha visto en modelos animales con COVID, y entonces se ha visto este retraso en la respuesta de interferón 1 y se ha asociado con una enfermedad más grave y con hiperinflamación. O sea, en las ratitas que les iba peor tenían esta disminución de la respuesta de interferón 1, y a su vez aumentaba la llegada, ¿no? De neutrófilos y de macrófagos monocitos, ¿no? Y entonces las principales fuentes de citocinas proinflamatorias pues son estas células, ¿no? Activadas, y esto también se vio que generaba la muerte de linfocitos T, que es lo que se ve también en los pacientes, pero también muerte de células del epitelio vascular. Entonces, bueno, todo esto pues obviamente va a dañar el pulmón y sus barreras protectoras,
Y bueno, en el COVID leve o moderado se ha visto que la respuesta interferón 1 sí está presente y entonces esto permite que haya una reducción de la carga viral, o sea que los macrófagos estén comiendo, ¿no?, a los virus y además previene el agotamiento de las células T y que se den esta hipercitocinia, o sea, esta lluvia o tormenta de citocina. En el COVID grave, como les decía, también se ha visto no solo en animales, sino en pacientes. También esta respuesta a interferón 1 deteriorada, ¿no? Se cree que tiene que ver con estos niveles elevados de otras citocinas en los pulmones y esto hace pues, que se bajen las células T, que es lo que se ve en esta gráfica. Si se fijan, aquí está la comparación de un caso moderado con un caso severo y aquí se ve como en el caso moderado, se ve el tiempo que va avanzando y entonces aquí se ve la carga viral, pues en tanto en uno como en otro, bueno, sí es un poco más alta en el caso del severo, pero no demasiado más alta. Pero lo que sí se ve clarísimo que cambia es que aquí aparece muy, muy marcada, después de la infección, bueno, no luego, pero rápidamente después de la infección, aparece una respuesta de interferón tipo 1. ¿Y esto qué es lo que hace? Que se disminuya la carga viral, empiece a bajar y los linfocitos pues se recuperan y las citocinas proinflamatorias empiezan a autorregularse, o sea, sí suben y después bajan. En el caso de los pacientes severos o graves, lo que se ha visto es que no está presente esta respuesta de interferón 1 y las citocinas proinflamatorias al parecer suben y en el caso de los linfocitos pues desaparecen, ¿no? Prácticamente, o sea, tienen una disminución muy marcada en el conteo linfocitario. Entonces aquí se ve la cascada de inflamación. Entonces justamente estos pacientes con COVID tienen esta marcada inflamación de citocinas en el caso de los pacientes graves. Entonces, pues era natural que alguien dijera, bueno, si ya tenemos evidencia de que las neumonías se pueden tratar con radiación y sabemos que los pacientes con COVID, con neumonía, tienen esta cascada de inflamación, pues ¿por qué no intentar la radiación con dosis bajas en pacientes de este tipo? Y entonces esta es más o menos la propuesta, o sea, dar dosis bajas de radiación para tener justamente efectos modulatorios en la inflamación, o sea, prevenir la linfopenia, modular la producción de citocinas proinflamatorias, o sea, tener una regulación que no se dispare, ¿no? Y esto, evitar la tormenta de citocinas, ¿no? Y entonces, pues ahí empezó, ¿no? Esta propuesta, ¿no? Que se da. En general empezó a principios de este año, fue justamente Kotler el que dijo que hizo la primera propuesta al NIH, de que quería hacer un protocolo, y a partir de eso, pues rápidamente empezaron a aparecer muchos protocolos, pues en varias partes del mundo, incluyendo nuestro país, como vamos a comentar más adelante. Y bueno, obviamente estos estudios se están basando en estos estudios previos que les digo que son bastante viejitos, pero que sí existen, sobre pacientes tratados para otros tipos de neumonía, obviamente no son con COVID, que han sido tratados con radiaciones en dosis bajas de radiación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esta propuesta en particular de estos autores que son de Irán, donde tienen un protocolo actualmente, se basan pues en escogieron una dosis de 0.3 grays a los pulmones porque encontraron que en ciertos estudios previos la tasa de curación mejoraba a un 83%, ¿no? Entonces, esta es la propuesta del protocolo que se está llevando a cabo actualmente. ¿Qué pros y contras tiene el hacer este tipo de protocolos? Bueno, pues esta idea, si bien es muy novedosa, ha generado pues todo tipo de respuestas y algunas de ellas bastante polarizadas. Podríamos decir que están divididos en dos grupos, los que están a favor de aplicar la radiación en dosis bajas para el tratamiento de pacientes graves con neumonía por COVID-19, y están los que dicen que no es una buena idea, que no se debería de hacer. Entonces vamos a platicar un poquito, evidentemente esto pues hay ya muchos artículos que están saliendo, ¿no? Calientitos y que siguen saliendo actualmente sobre esto, pero bueno, hasta ahorita
pues no tenemos la conclusión de esta discusión, que puede ser bastante fascinante, pero todavía no tenemos la información, ¿no? De cómo va a quedar esta discusión. Pero bueno, lo que sí sabemos de pros, digamos, a favor, ¿no? Los puntos que estarían a favor de sí hacer este tipo de protocolos o de sí intentarlos hacer, pues es que ya tenemos varias evidencias anteriores de que entre punto 3 y punto 7 hay muchos artículos que sí se tienen mecanismos antiinflamatorios. Y como el COVID produce esta cascada de citocinas que además se está asociando con el aumento en la mortalidad del paciente, pues entonces puede ser una buena alternativa. La otra cosa es que una dosis bajita, ¿no? Del orden de 0.5, como la mayoría ha propuesto en los protocolos, pues puede considerarse segura, ¿no? O sea, sabemos que las tolerancias de los tejidos, pues no vamos a tener efectos adversos como los esperados, como de muerte de células, que se esperan a dosis altas de radiación, como de radioterapia. Entonces, estas son dosis muy bajitas y se pueden considerar seguras, aunque vamos a ver que también esto puede cuestionarse, ¿no? Por ejemplo, otra cosa es que actualmente en Alemania hay algunos protocolos que se utilizan clínicamente para ciertos desórdenes crónicos o inflamatorios o autoinmunes que tienen inflamación crónica y se les dan dosis de, por ejemplo, para la periartritis, ahí dice del hombro, perdón, me equivoqué, la periartritis del hombro, ¿no? O sea, una inflamación de la articulación, le dan dosis bajas de radiación y funciona muy bien y no tienen efectos secundarios, ¿no? Entonces, todos estos tipos de protocolos en donde se utiliza como antiinflamatorio parecen estar a favor de utilizar la dosis bajas de radiación. También algo importante, pues era lo que yo les decía, también en otros casos clínicos, o sea, no tiene que ver con neumonía, pero bueno, ya vimos que hay toda una revisión de que neumonía también funciona, pero por ejemplo, hay un estudio en mastitis por parto, o sea, inflamación de los senos por la lactancia y demás. Hay un estudio que dio dosis bajitas de 0.2 a 0.5 y esta mastitis, que es una inflamación también, un proceso inflamatorio de un tejido, tuvieron una respuesta buenísima, o sea, 90% de disminución en la mastitis en las primeras 24 horas. Sin embargo, lo que observaron, parecido a lo que vieron los otros que en la revisión de neumonías, es que es mucho más efectiva cuando se aplica al inicio de la mastitis. Si ya está más desarrollada la mastitis, solamente tenía una efectividad del 50%. Otro punto a favor de hacer este tipo de protocolos o de pruebas con pacientes en COVID es que, a diferencia de los medicamentos antivirales, ¿no? Una dosis de rayos X, en este caso de radiación de alta energía, no va a ejercer una presión selectiva sobre el virus y por lo tanto no genera resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en general los fármacos normalmente matan a todos los virus, pero si hay alguno resistente, pues ese sobrevive. Y entonces los medicamentos en general, así igual que los antibióticos, pueden generar cierta resistencia, o sea, que ciertas cepas más resistentes sobrevivan, ¿no? Entonces, en el caso de la radiación no tendríamos tanto este problema. Eh, Otra de los puntos a favor es que algunos consideran que no es ético no intentarlo, porque ahorita la gente pues está muriendo, ¿no? Y todavía no tenemos ni una vacuna ni un tratamiento efectivo. Entonces, aunque existan riesgos asociados con este tipo de tratamiento, como vamos a ver más adelante, la opinión de los que están a favor es salvar vidas justifica los riesgos. Y entonces, como no tenemos mucha opción y hay pacientes que ya no tienen opciones, que ya no hay más que hacer, pues entonces lo mejor sería intentarlo, ¿no? Otra de las cosas es que relativamente es de bajo costo, sobre todo ahorita con la alta demanda de medicamentos y la falta de distribución, ¿no? Entonces es fácilmente accesible relativamente si se tiene un equipo de radioterapia en un hospital y no se tienen las restricciones, como dice, de stock que tienen algunos fármacos, ¿no? Que han escaseado y que ha sido muy difícil que los pacientes lo adquieran. Bueno, el equipo ya está ahí, está usándose para tratar pacientes con cáncer y entonces sería utilizarlo para tratar pacientes con COVID. Algo también a favor sería que, a diferencia de los tratamientos sistémicos, o sea, si yo me tomo un fármaco, pues se va a todos lados, este es un tratamiento localizado, o sea, yo solamente puedo radiarme solamente un área, que en este caso sería solamente los pulmones, que es donde está más grave la inflamación en los pacientes con mal pronóstico, ¿no? Algo, bueno, esto ya lo había mencionado, las dosis empleadas no exceden las tolerancias de los órganos de riesgo, o sea, todo lo que está alrededor, en realidad, las dosis bajas de radiación están muy por debajo de las tolerancias que sabemos que generan efectos secundarios en los tejidos circundantes.
Y bueno, en general, pues se considera que podría ser algo práctico, porque una sola fracción de tratamiento puede administrarse fácilmente en una unidad convencional de radioterapia de megavoltaje y en general, pues sin alterar el flujo de trabajo habitual. O sea, si ya está un equipo en operación, se están haciendo pues lo que se necesita para mantenimiento y demás, pues entonces ya no se necesita hacer muchas modificaciones en el flujo de trabajo. Bueno, esto es lo que dicen los que están a favor de este tipo de protocolos. Los que están en contra, ¿qué dicen los que están en contra? Bueno, pues ellos dicen que estos estudios que se revisaron precisamente por estos artículos de Calabres en el 2013, son artículos pues, en humanos que se hicieron hace mucho, viejitos, pero no hay estudios preclínicos. Apenas empezaron a hacer, ahorita voy a mencionar, bueno, si me da tiempo mencionaré algunos, pero no hay estudios preclínicos. ¿Qué quiere decir? Que no se han hecho muchos estudios in vitro e in vivo para conocer bien cuál es la respuesta de la radiación antiinflamatoria. O sea, independientemente de que sea COVID o no, todavía no se entiende muy bien cómo está funcionando este mecanismo de respuesta antiinflamatoria. Entonces, esta es una de las cosas que hace que ciertas personas estén en contra de hacer estos protocolos o de tener mayor precaución a la hora de hacer estos protocolos. Otra cosa que voy a mencionar más adelante es el timing o el tiempo a la hora de aplicar el tratamiento. Alguna de las principales preocupaciones es que se pudiera inhibir la respuesta inmune que sí está ayudando al virus. Entonces, todo tiene que ver con el tiempo. O sea, al inicio, como decíamos, la respuesta inmunológica es buena, porque la respuesta inmunológica está buscando y sí puede funcionar en controlar la replicación viral, ¿no? Y entonces, evidentemente estoy bajando la replicación viral. Si no logro eliminar el virus, entonces, y la inflamación es muy prolongada, entonces empiezo a tener problemas no tanto por el virus, sino por la inflamación. Pero si yo inhibo la inflamación, ¿qué pasa con la replicación viral? Entonces, el timing o el momento de aplicación de la radioterapia a bajas dosis sería muy importante determinar para no afectar esta cuestión. Otra cosa es que hay gente que dice que no es muy práctico mezclar poblaciones, o sea, se necesitan protocolos evidentemente muy exigentes para mezclar pacientes con cáncer que muchas veces están inmunodeprimidos por ciertos fármacos que toman, quimioterapéuticos, junto con la radioterapia, con los pacientes con COVID en el mismo equipo, ¿no? Y entonces esto de cuestiones prácticas preocupa a muchos detractores de este tipo de protocolos. Otra es que puede ser que las personas que entren a este protocolo, que están muy graves y que les dicen, oye, ¿quieres recibir radiación? Se les esté quitando la oportunidad de recibir opciones más efectivas. O sea, evidentemente, cuando se encuentre por ejemplo, un bloqueador que bloquee la entrada del virus a las células, pues ese va a ser un fármaco mucho más efectivo que la radiación, que solamente va a controlar la inflamación secundaria a la infección. Algo también que se critica muchísimo es que todos estos estudios están basados en esta revisión de Calabrese del 2013 y son estudios muy viejitos y obviamente las exigencias de los estudios científicos se han modificado con los años y entonces en esa época pues no se les pedía muchos requisitos de verificación de los experimentos, etcétera, ¿no? Y entonces se dice que el nivel de la evidencia es muy bajo y que en 7 décadas después de que salieron estos, les digo, en los 40, los últimos, ya no hubo nada sobre el tema. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que los experimentos que se tienen de evidencia, pues son muy viejitos y por lo tanto puede ser que tengan muchas carencias que actualmente los estudios clínicos no tienen. Otra de las cosas que se critica de utilizar radiación para este tipo de pacientes es el aumento en los efectos estocásticos. Sabemos que cualquier dosis de radiación pues, puede aumentar el riesgo de cáncer inducido. Evidentemente, este riesgo debe ser muy, muy bajo porque las dosis son muy, muy bajitas y entonces, pues, no considero que sea muy, muy grande, pero sí existe, ¿no? O sea, sí lo estamos, el hecho de radiar, estamos, pues, aumentando ligeramente el riesgo de tener un cáncer radioinducido. Otra de las cosas es que aunque no hay un consenso, porque hay reportes que dicen que sí y otros que no, pero sí existen algunos reportes que dicen que 0.5 grays, ¿no? Aumentan el riesgo de problemas cardíacos y problemas isquémicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que también hay que ver qué pasa, ¿no? Con el tejido vascular y qué implicaciones puede tener en el caso del tejido del corazón, que también está muy cerca de los pulmones y de las dosis a las que se van a exponer, ¿no? Y como les decía, la gran pregunta del millón es, pues, ¿en qué momento de la infección se debe de aplicar la radioterapia a dosis bajas?
Entonces, de acuerdo con Calabrese, ¿no? La radioterapia se tiene que dar a los inicios de la inflamación, de acuerdo con los estudios viejitos de otras neumonías, no por COVID, ¿no? Y la tasa, la dosis tiene que ser entre 0.1 y 1 y parece ser que la efectividad no varía mucho en este rango. Al inicio de la replicación viral, como dice aquí, los interferones 1 van a limitar la replicación viral, ¿no? Entonces, no queremos inhibir muy temprano la radiación, así de que ya casi que salí positivo ya, ¿no? Obviamente que no. Tiene que ser en pacientes graves. ¿Por qué? Porque esta respuesta de interferón 1 va a inhibir la replicación viral, ¿no? Y va a estimular el sistema inmune, tanto el innato como el adaptativo de los que hablábamos. Pero, por ejemplo, por otro lado, si ya la producción de interferón fue muy sostenida mucho tiempo, entonces, al revés, en vez de inhibir la replicación viral, se ha visto que puede favorecer la replicación viral. Entonces, el timing es muy importante. En el COVID-19, ¿no? Los casos severos, decíamos, se han asociado con altos niveles de interleucina 6 en la sangre, ¿no? Y entonces, en general, la radiación no afectaría la viabilidad del virus, sino aumentaría la respuesta viral. Esto es importante porque lo que estamos diciendo es que la radiación no está matando el virus, ¿no? Sino solamente está eh, modulando la respuesta antiviral, ¿no? La radiación va a modular parámetros como la actividad de las CNKs y la producción de interferón, entonces eso decíamos que el timing es muy importante. Y la tormenta, la famosa tormenta de citocinas. Entonces, en estados muy crónicos, ¿no? Está presente justamente esta tormenta de citocinas y entonces los efectos probablemente no sean tan eficientes como en etapas tempranas, ¿no? Entonces, lo que decíamos, si ya me tardé mucho, si lo di muy temprano, pues no, va a ser peor. Y si lo di mucho tiempo después, también va a ser peor, ¿no? Entonces, es probable que no funcione también. Algo también importante es que en las etapas de recuperación, o sea, si el paciente ya se está empezando a recuperar, ¿no? Los números de CD8 y CD4 parece ser que comienzan a subir, ¿no? Entonces hay que tener cuidado hasta dónde estoy inmunosuprimiendo al paciente y evitando esta recuperación, ¿no? Entonces, la idea pues es que hay que tener en cuenta la progresión, pero todavía no se sabe mucho. Y bueno, lo que decíamos también es que la radiación puede aumentar el número de mutaciones virales, ¿no? Aunque en realidad cualquier fármaco lo haría de igual manera, ¿no? O sea, cualquier daño que va dirigido al virus, pues puede generar aumentar el número de mutaciones. ¿Qué hay de los ensayos in vitro y in vivo que se han hecho? Bueno, me voy a ir un poco rápido para terminar, pero bueno, en general, apenas, este es un estudio que ni siquiera está publicado, o sea, es un preprint. O sea, como les decía, hay un vacío en estudios tanto in vitro como in vivo sobre cuáles los mecanismos por los cuales la radiación a baja dosis puede producir efectos antiinflamatorios. En el caso de este estudio, tomaron células de pulmón humano y lo que hicieron fue darles este simulador que les platicaba de infección, que es el LPS, y otro que es un polisacárido. Y entonces estas simulaciones de infección lo que hacen pues es generar una respuesta proinflamatoria. Y entonces lo que hicieron fue darles dosis de bajas de radiación a estas células y entonces pues sí se vio, por ejemplo, que en el caso de los que tenían radiación hubo un incremento en la interleucina 10, que es una interleucina antiinflamatoria. Pero en el caso del interferón se vio una disminución, que no se sabía bien qué iba a pasar y pues esto es lo que se vio en células. Y bueno, también se vio que existen unos diferentes macrófagos en los pulmones, unos que vamos a llamar macrófagos alveolares, otros intersticiales y unos últimos que se llaman asociados a vías respiratorias y nerviosas. Estos que se llaman NAMS normalmente son antiinflamatorios, bueno, no tanto, sino inmunoreguladores, o sea, van a evitar que se salga de control. Y después de la radiación, este tipo de macrófagos va a aumentar la producción de interleucina 10, que decíamos que es una citocina antiinflamatoria. Y luego también lo hicieron en ratas. Y las ratas de nuevo les dieron esta molécula que genera una inflamación masiva. No es el COVID, ¿no? Es otro modelo, ¿no? Pero ya se está empezando a tratar de entender cuáles son los mecanismos antiinflamatorios de las dosis bajas por radiación, apenas, ¿ok? Y entonces vemos cómo tenemos las tomografías de estos son los pulmones, esto negro, y se deberían de ver pues todos negros. Aquí está el control, se ven bastante negros, y aquí se ve ya con el LPS, que es esta simulación de bicho, y entonces vemos como ya se ven casi blancos, o sea, si yo no les doy radiación, se ven casi blancos. Y se ve cómo mejoran con un gray, pero mejoran mucho más con .5, ¿ok? Entonces parece ser que les va
un poquito mejor. Entonces, en estos modelos in vitro parece ser que la irradiación sí regula la inflamación y genera mecanismos antiinflamatorios. Y bueno, como les decía, la producción de estos macrófagos reguladores. Esto es lo que se cree que está pasando. O sea, las bajas dosis de radiación lo que van a hacer es que esta balanza que se vaya, cuando tengo neumonía, se aumente la interleucina 10 por sobre el interferón y que eso es lo que hace que mejore la respuesta inflamatoria. Este es otro tipo de radioterapia que se está empezando a investigar, que tiene que ver con moléculas dirigidas con un marcador radioactivo. Entonces, esta es una combinación de las dos cosas, de radioterapias dirigidas al receptor, por ejemplo, el receptor AC2, que tienen unidos un elemento radioactivo, y esto también se está investigando, aunque bueno, esperemos que sea prometedor. ¿Qué hay de los ensayos clínicos? Yo les decía que a partir de este inicio de la pandemia, luego se empezaron a proponer ensayos clínicos, principalmente y se inició en Estados Unidos, pero actualmente hay en India, en Irán, en Inglaterra, en Estados Unidos y también en México, entre otros. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es mostrarles en vivo, porque cada día se van registrando más la página de registro de, denme 2 segundos, la página de registro de los protocolos clínicos para que los vean junto conmigo. Y vean, bueno, en general ahorita hay 16 protocolos clínicos. Acá está. No sé si pueden ver mi página. Bueno, entonces estos son los protocolos que tienen que ver con dosis bajas de radiación y COVID-19 registrados hasta el momento. Bueno, obviamente hay protocolos que no se registran, bueno, pero lo ideal sería que se registraran para que se puedan compartir en la comunidad internacional. Y esta es la página de clinicaltrials.com y aquí se puede ver que hay 16 protocolos registrados en la actualidad. Aquí pueden ver que algunos siguen reclutando. Evidentemente ahorita pues necesitamos, pues apenas empezó esta pandemia y algunos apenas se iniciaron, otros ya tienen más tiempo. Por ejemplo, ya terminó, está en India. Y bueno, aquí vemos, está el de la Universidad de Emory en Estados Unidos, que hay 2. Está aquí el de León, Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Está de Estados Unidos son la mayoría, pero también está aquí uno de España. Ok, voy a mostrarles. Bueno, cualquiera evidentemente puede ser consultado, son de acceso libre y en su mayoría pues pueden leer de qué se trata el protocolo, en qué condiciones de los pacientes, cómo seleccionaron los pacientes y bueno, sí hay algunas variaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí por ejemplo está el de Irán, el de Italia, otro de España, otro de Italia, ¿no? Y bueno, estos son los que están registrados en esta página oficial. Sé que en México tenemos algunos otros que no están registrados aquí. Uno me parece que está en Monterrey, otro está en Iztapaluca, pero bueno, no tengo suficiente información, bueno, solo sé que también están llevándose a cabo. Ok, entonces, bueno, ¿qué resultados preliminares se tienen? Hay personas que sí están publicando sus resultados preliminares, evidentemente por la necesidad de esta información, de saber si sí sirve, si no sirve. Falta esperar, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de estos protocolos todavía tienen poca información procesada de todos los análisis que tienen que hacer, de marcadores proinflamatorios, de pronósticos, de neumonitis, de las radiografías, etcétera. Y entonces, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo, la Universidad de Emory acaba de publicar resultados parciales, o sea, solamente tienen 10 pacientes, pero parece ser que la reducción de tiempo de recuperación fue, perdón, déjenme cambiar esto, perdón. El tiempo de recuperación cambió de 12 a 13 días el promedio, ¿no? Pero evidentemente pues son todavía muy poquitos. Esto no se va a saber hasta que no tengamos más pacientes, pero bueno, los resultados preliminares son prometedores. Y bueno, la decisión pues se les queda a ustedes, ¿no? De si se deben ocurrir o no. Por último, ya para terminar, me gustaría poner estas preguntas, que son preguntas abiertas que todavía no hemos respondido por completo y que cada día salen artículos para poderlas responder. Este es un artículo, estas preguntas están en un artículo igual de McBride, que es un científico que se dedica a la inflamación a dosis altas, pero que evidentemente ahorita pues está empezando a trabajar en las dosis bajas. Y bueno, ¿cuáles son los indicadores, no? Perdón, déjenme activar esto.
¿Cuáles son los indicadores que un paciente con COVID se deteriore más rápidamente? O sea, ¿cómo yo sé que un paciente con COVID le va a ir muy mal? Su carga viral, su edad, su género, su peso, sus perfiles leucocitarios circulantes. O sea, ¿cuál de estos es el bueno? ¿No? Sus marcadores inflamatorios sistémicos, la carga genética, ¿no? ¿Qué condiciones preexistentes van a predecir su susceptibilidad y mortalidad? O sea, evidentemente ya tenemos algunos indicios de respuestas de eso, pero eso sería lo importante para considerar si un paciente o no es candidato a recibir estos protocolos de radioterapia. ¿Cómo se definen la susceptibilidad y la mortalidad? ¿Cómo se relacionan con la inflamación y los cambios en los radicales libres o en la redox inducidos por la enfermedad? Si la enfermedad tiene patrones de enfermedad distintos en subgrupos, en fases clínicas distintos, ¿no? O sea, en otra palabra, todos los pacientes que se enferman gravemente y sucumben a la enfermedad, todos fallan de la misma manera o hay como subgrupos. En los graves, separar en subgrupos, ¿no? Todavía falta ver eso. Existen características genéticas que se correlacionan con la susceptibilidad de la mortalidad. O sea, ¿qué genes, ¿no? Facilitan o pueden predecir, ¿no? La gravedad de la enfermedad. ¿Cuál es el principal mecanismo de la patología del COVID? O sea, ¿qué es realmente lo que está afectando más? ¿No? Si realmente es el perfil de las citocinas, ¿no? Si son las células mieloides o las linfoides, si esto es local o sistémico, ¿no? Cambia con el tiempo después de la infección o cada etapa, esto va cambiando. ¿Cuál es la incidencia de la composición de cualquier tormenta de citocinas y cuál es su papel real? ¿Cuál es el papel de la linfopenia? O sea, si realmente es muy grave que me bajen mis linfocitos o esto ayuda a que no se replique el virus, por ejemplo. ¿Cuál es el mecanismo de su inducción? La linfopenia puede ser exacerbada por la radiación a dosis bajas. Eso es importante. Los linfocitos son sensibles a la radiación y todavía no se sabe si esto va a ayudar o no. Y en qué pacientes vamos a usar, ¿no? Este tipo de protocolos, ¿no? ¿Cómo se debe comenzar? ¿Con qué dosis? ¿En qué momento? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué volumen? ¿En qué tamaño de tiempo? Todas estas preguntas, pues se van a contestar con todos estos protocolos que les acabo de... Y bueno, pues eso sería todo. Ya me pasé un poquito, una disculpa por el tiempo. Y bueno, pues eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Voy a leer algunas de las que están aquí. Muy bien. Si quieres yo las recolecté, Pau, pero te las puedo Ok. mencionar. Porque hay Sí, unas gracias. que ya respondiste. Ok. Entonces, continuando con la pregunta que contestaste en la exposición, Gregorio Jongitud te dijo, sí, pero en el proceso inflamatorio o en el daño del tejido están involucrados tejidos de diferentes respuestas radiobiológicas y la dosis alta produce el daño sobre las células de reacción más lenta, cuyo daño estimula la inflamación al eliminar las células que producen las citoquinas, te evitan el proceso inflamatorio inicial, sin el daño severo a los tejidos de respuesta más lenta. Sí, o sea, esto, pues sí estoy de acuerdo, o sea, todo esto es de dosis más alta, ¿no? O sea, sí tiene evidentemente la respuesta a dosis altas, sí, en efecto, tiene que ver con la radiosensibilidad, pero ya la respuesta a dosis bajas, no sabemos todavía bien si con qué mecanismos, ¿no? Porque a dosis altas tiene que ver justamente, como dices aquí, la respuesta tardía o la respuesta lenta tiene que ver con la tasa de replicación celular. Y entonces los diferentes tejidos, dependiendo de qué tanto o tan frecuentemente están en mitosis o en G2, son más radiosensibles que otros. Pero en el caso de las dosis bajas, no estamos hablando de un daño al DNA, sino estamos hablando de una estimulación aparente, creemos que tiene que ver con los radicales libres y que generan en la respuesta inmunológica, en particular en las células inmunes, una inhibición de la inflamación. Pero como les decía, apenas están haciendo estudios más a detalle sobre esto. Perdón, no había prendido mi micrófono. Mauricio Hurtado, ¿cómo relacionan los radiofármacos más radioterapia localizada obtenida en microdosimetría y marcadores tumorales o teranóstica? ¿Cómo relaciona? Yo me imagino que te refieres a estos protocolos que se están llevando a cabo que mencioné. En realidad, lo que se está haciendo es precisamente esto, o sea, unir un fármaco que va dirigido a las células, a ciertos receptores celulares y poner un marcador radioactivo para destruir, ¿no? Digamos, estos medios de infección, ¿no? O estos mecanismos, porque el virus se tiene que unir al receptor, inyectar y iniciar ciertos procesos o cadena. Entonces, cualquiera de estos procesos, cualquiera de estas proteínas, por así decirlo, que forman parte de la cadena necesarias para la replicación viral, son
susceptibles a, a tratamiento. Entonces, bueno, en cuanto a marcadores tumorales, pues supongo que es algo parecido. O sea, los tumores también tienen ciertas proteínas que los marcan y que van dirigidos y justamente lo que se quiere es algo parecido. O sea, hacer de estos marcadores o estas proteínas, hacer una molécula que vaya dirigida a estas proteínas y que las destruya. Y las destruimos de manera focalizada con un marcador radioactivo, ¿no? Pero bueno, eso es una de las propuestas que está en desarrollo. Lisbeth Ayala hizo dos. Una, ¿cómo es la respuesta de interferón 1 con los otros coronavirus? ¿Es diferente de SARS-CoV-2? Y también hizo, en esto del timing, ¿se le realiza algún tipo de estudio a los pacientes, perfil de citocinas, etcétera, para decidir si se le aplica el tratamiento? Sí, de la última, o sea, sí hay protocolos que sí, ¿no? Yo he revisado algunos, principalmente los que son de Estados Unidos, la mayoría hacen perfil antes y después, digamos, para determinar, pero hay algunos que no. Entonces, ahora sí que esto es libre, ¿no? O sea, depende del que propone el protocolo y pues ya sabremos qué tanto influye. Y de la otra que te decías del timing, en realidad, si mal no recuerdo, en el SARS-CoV-1 no se presentaba esta característica tan drástica del interferón 1. Entonces, por eso es una de las líneas de investigación actual. Ok, Orlando Soberanes. En los protocolos aplicados actualmente se reporta de cuántos campos consta este tratamiento. ¿Es solo un campo directo o se busca dosis homogénea en los pulmones? Sí, igual, esto es como varía dependiendo del protocolo, ¿no? Hay, la mayoría es un solo campo, ¿no? Campo directo, pero he visto que hay varios tipos, ¿no? De tratamiento. Algunos protegen ciertas áreas más que otras, entonces en realidad no he revisado la cobertura de todos, pero sí, los pocos que revisé sí varían bastante, ¿no? Dependiendo del lugar y del diseño. Entonces sí habría que revisar esta página, les recomiendo que revisen, porque sí hay mucha variación en la propuesta. Y Miriam pregunta de nuevo, ¿hay forma de hacer estudios cuantitativos que incluyan estos parámetros? O sea, me refiero a los parámetros expuestos en la última diapositiva. Sí, pues principalmente justamente esta propuesta de esta universidad está justamente haciendo estas preguntas, porque son preguntas que se están incluyendo en muchos protocolos, no solamente los que tienen que ver con la radiación. Y son respuestas que en los próximos meses pues esperemos tener más información. Pero sí, protocolos que no solamente tienen que ver con radiación, sino ya hay pacientes a los que se les están midiendo muchos tipos de marcadores para ver qué pasa con marcadores proinflamatorios ya se les han medido a pacientes, o sea, ya hay estudios de pacientes COVID, principalmente chinos, porque tienen una gran población, donde se les midieron citocinas y también linfocitos. Y entonces ahí por eso es que se sabe, ¿no? Que los pacientes muy graves tienen esta diferencia en el perfil de citocinas que los que eran moderados. Y justamente este incremento de citocinas proinflamatorias y la diferencia con el interferón. Pero pues obviamente falta ver qué pasa con los otros países y con los diferentes niveles de gravedad de los pacientes y pues sí se tienen que hacer estudios cuantitativos de todo eso. Pues listo. Son las preguntas hasta ahorita. ¿Alguna Olinka, otra? Dígame. Olinka. Sí, todavía hay una de Lenny Mitsura, 545. Si la puedes A ver. comentar. 5:45. Bueno, ¿sabemos en cuántos centros en México se ha aplicado un protocolo de irradiación en pacientes COVID y cuántos pacientes se han irradiado? Sí, bueno, sobre esto en realidad no tengo toda la información, ¿no? O sea, tengo información no oficial, que les decía, como de dos lugares aquí en México, y uno que sí está registrado, ¿no? Que es el que tenemos aquí. Y la verdad es que desconozco, como toda esta información, pues todavía no es publicada y compartida, todavía no sé cuántos llevan, pero pues esperemos pronto tener la información para tener esa actualización. ¿Alguna otra pregunta? El doctor Barrios. Sí. ¿Cuál sería la dosis mínima que ha mostrado respuesta a modulación linfocitaria? Sí, empieza desde .1 Gray. Hay estudios que dicen que desde .1 Gray, aunque bueno, el consenso es como dosis un poquito más altas, pero sí, al parecer, desde .1 Gray se ha visto respuesta
antiinflamatoria. Entonces, pues sí, dosis muy, muy, muy bajitas. Bueno, creo que sí son todas, Soninka. Ok. Pues primero le agradecemos a la doctora Ballesteros por su tiempo, por su excelente plática. Ya lo dijo la doctora, la maestra Mitsura, que muy didáctica, definitivamente. Muchas gracias. No, pues Y gracias por la invitación y aprove- felicidades a la sociedad por organizar estos eventos. sí, déjenme compartir la pantalla para mostrar la constancia de la doctora Ballesteros, que se le hará llegar electrónicamente. Muchas gracias. Y además, ay, ¿por qué no? Bueno, no me deja. Ahí está. Ahí está la constancia que la sociedad le va a dar a la doctora. Y aprovechar también para anunciar nuestro siguiente seminario. El siguiente seminario tendrá lugar el 19 de noviembre. Lo dará el doctor Rodolfo Alfonso Laguardia, del Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas de la Universidad de La Habana. Su tema es dosis bajas y sus riesgos relacionados con los sistemas guiados por imágenes radioterapia. Será la misma plataforma y también ya se publicará el póster para que todos vayan agendando este seminario y contar con su presencia nuevamente. Sí, se ve que va a estar muy bueno, no falten. Sí. Y bueno, hago el comercial, síganse cuidando, esto todavía no termina, pónganse el tapabocas. Sí, todos. Porque tenemos gente de toda Latinoamérica, entonces todos háganlo. Gracias, doctora. Excelente plática. Gracias, saludos. Gracias. Un aplauso a mi querida Pau. Muchas Muchas gracias. felicidades, Pau. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias, que estén muy bien. Que estén muy bien. Despedimos la transmisión entonces, Soninka, por favor. Por favor, sí. Muchas gracias a todos por haber participado y los esperamos en el siguiente seminario. Hasta luego. Gracias. Bye.